Si ganas este juego de queso, te haré el dueño de mi empresa. Si me ganas esta partida de ajedrez, te hago dueña de mi empresa. Las risas estallaron de inmediato. No eran risas ligeras, eran carcajadas seguras, cómodas, de gente acostumbrada a mirar desde arriba. Saraí Franco apretó la charola hasta sentir los dedos rígidos. La burla le golpeó el pecho con precisión. Vergüenza, rabia y la obligación silenciosa de no reaccionar. No se movió, no por valentía, sino por supervivencia. En esos lugares encogerse es desaparecer. Y esa noche entendió algo con crudeza. No solo se reían de ella, se reían con permiso. Bienvenido. Si te gustan las historias largas y conmovedoras que te aprietan el pecho y te dejan pensando, suscríbete, deja tu like y comenta desde qué país estás escuchando la historia. Ahora sí, era un evento exclusivo para cerrar un contrato millonario. Un salón privado, luces cálidas, vino caro y conversaciones que olían a poder. En el centro estaba Román Fuentes, heredero de una empresa tecnológica, atractivo, impecable, y con esa arrogancia tranquila de quien nunca ha sido cuestionado. Román no hablaba, imponía. A su alrededor ejecutivos y socios reían antes de tiempo, como si la risa fuera parte del trato. Sobre la mesa principal había un tablero de ajedrez. Román lo pidió para entretenerse, aunque todos sabían que era otra forma de exhibirse. Saraí, mesera de 30 años, se movía entre mesas con discreción. Trabajaba ahí para sostener a su familia. No buscaba atención, solo cumplir. Pero Román la señaló como quien elige una pieza ajena. «¿Tú?», dijo alzando la voz. «¿Sabes jugar ajedrez?». Las miradas cayeron sobre ella. «Lo básico, señor», respondió con cautela. Román sonrió. Sus invitados ya esperaban el espectáculo. «Perfecto. Hagamos esto interesante». Acomodó el tablero con calma exagerada y se inclinó hacia ella. «Jugamos una partida. Si ganas, ya lo escuchaste». Hubo aplausos, risas y teléfonos en alto. La humillación disfrazada de diversión flotó en el aire. Román esperaba una respuesta inmediata, un sí nervioso o un no sumiso. Pero Saraí no dijo nada. El silencio primero provocó risas, luego incomodidad. Román tamborileó los dedos sobre la mesa. Su sonrisa seguía ahí, pero ya no era cómoda. «¿Y bien?», insistió. Saraí dejó la charola con cuidado. Levantó la mirada sin desafío, sin drama, solo con firmeza. El salón se tensó. Nadie brindó, el piano bajó el volumen. Porque en un lugar donde todos le ríen al poderoso, el gesto más peligroso no es enfrentarlo, es no responderle. Y Román Fuentes, por primera vez en la noche, tuvo que esperar. El silencio no se rompió. Se volvió más denso, casi incómodo de respirar, como si el aire pesara más de lo normal. Román Fuentes sostuvo la sonrisa unos segundos adicionales, como quien espera que el otro ceda primero, pero empezó a incomodarle. No porque estuviera perdiendo, sino porque no estaba ganando. Y para alguien como él, no ganar de inmediato ya era una provocación directa. Las risas se apagaron poco a poco. Algunos bajaron el teléfono con torpeza, otros fingieron interés en sus copas, girándolas despacio entre los dedos. El público no sabía cómo reaccionar cuando el espectáculo dejaba de obedecer el guión. Román carraspeó. «Vamos», dijo todavía ligero, «es solo un juego». Pero ya no sonaba a invitación. Sonaba a presión, a una orden disfrazada. Saraí permaneció quieta, no desafiante, no sumisa, presente. Esa calma firme empezó a incomodar más que cualquier palabra dicha en voz alta. Un socio soltó una risa forzada, buscando rescatar el ambiente. Tal vez está pensando cómo gastar la empresa. Nadie rió. Román lo miró y la broma murió en el aire. Luego volvió a fijar la vista en Saraí, como si el resto del salón se hubiera desdibujado. «Mírame cuando te hablo», ordenó. Ella levantó la mirada cuando decidió hacerlo. Ese detalle, el tiempo exacto, le molestó más de lo que quiso admitir. El pianista dejó de tocar. El silencio dejó de ser elegante y empezó a sentirse incómodo. El tablero seguía intacto, piezas alineadas, como esperando permiso para existir. «La gente cree que el silencio la hace interesante», dijo Román, «pero solo demuestra inseguridad.
Algunos asintieron, buscando refugio en su autoridad. Sarahi no reaccionó. Román chasqueó la lengua, impaciente. Te estoy dando una oportunidad real. Nadie aquí la tendría. El público murmuró. Ya no reían, querían que algo pasara, lo que fuera para romper la tensión. Román tocó una pieza sin moverla. ¿O te da miedo perder frente a todos? Aparecieron algunas risas débiles, inseguras, que se apagaron rápido. Sarahi respiró hondo. No estaba paralizada. Estaba contenida, sosteniéndose con disciplina. Esto se está volviendo incómodo, dijo Román intentando suavizar. Solo quería divertirnos. Nadie respondió. Sarahi dio un paso mínimo hacia atrás. No para huir, para tomar espacio. Varias miradas la siguieron con atención silenciosa. Román apretó la mandíbula. Última vez, dijo en voz baja. ¿Sí o no? El salón contuvo el aire, como si una respuesta pudiera romper algo invisible. Sarahi lo miró sin rabia, sin orgullo, como se mira a alguien que habla demasiado y escucha muy poco. Y guardó silencio. En ese instante, Román Fuentes entendió algo que jamás había sentido en un lugar así. Estaba perdiendo el control del momento. Y nadie volvió a reír con la misma ligereza. El silencio seguía ahí, no igual, más tenso, más pesado, como si se hubiera instalado en cada mirada. Román Fuentes cambió de postura en la silla. Fue un movimiento leve, pero reveló algo nuevo: incomodidad. No estaba acostumbrado a que el tiempo se le revelara. En su mundo, las pausas le pertenecían. Esa noche, no. Algunos invitados intercambiaron miradas rápidas. Ya no sabían si mirar a Román o a Sarahi. El eje se había desplazado y nadie quería admitirlo. El espectáculo dejó de ser gracioso y empezó a sentirse riesgoso. Román soltó una risa breve. «De verdad», dijo, «no entiendo el problema», pero sí lo entendía. Lo que no entendía era por qué. Sarahi seguía ahí, sin moverse, sin justificarse. Su quietud ya no parecía duda, sino decisión. Eso empezó a incomodar incluso a quienes antes reían con confianza. Uno de los ejecutivos se aclaró la garganta. «Román, quizá deberíamos». Román levantó la mano sin mirarlo. El gesto fue automático. La frase murió antes de nacer. «No», dijo. «Quiero saber qué está pasando aquí». Se inclinó hacia adelante. «¿Te parece divertido hacerme perder el tiempo?» El tono era bajo, controlado. Ya no había juego. Sarahi levantó apenas el mentón, no habló. El pianista permanecía inmóvil. Nadie pidió más vino. El salón entero parecía suspendido, consciente de que algo irrepetible estaba ocurriendo. Román pasó la mano por el borde del tablero. «Mira a tu alrededor», dijo. «Aquí las cosas se dicen claras». Algunos asintieron, buscando recuperar equilibrio. Sarahi respiró despacio. Su calma se volvió presencia. Román frunció el ceño. «Si no vas a jugar, dilo. Todos entenderemos». Pero no quería comprensión. Quería rendición. El público esperaba. Cada segundo sin respuesta habría una grieta nueva. Algunas risas pasadas empezaron a pesar. Román apoyó ambas manos en la mesa. «Esto empieza a parecer un desplante». Un murmullo leve recorrió el salón. Sarahi dio un paso lateral, mínimo. No se alejaba, se colocaba. Ya no estaba frente a Román como empleada. Estaba a la altura de la mesa. Román lo notó. Y por primera vez, guardó silencio unos segundos. La tensión se volvió física. Nadie sabía qué esperaba, pero todos sabían que no había vuelta atrás. Román rompió el silencio. «No voy a repetirlo, decide». Sarahi lo miró, sin desafío, sin miedo, sin prisa, y eligió no hablar. Ese fue el instante en que el poder de Román dejó de parecer absoluto, no porque alguien lo enfrentara, sino porque alguien no se dobló. Y el público empezó a entender que presenciaba algo más incómodo que una burla. Un hombre acostumbrado a ganar, perdiendo el control frente a todos. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez no era solo tensión, era expectativa. Román Fuentes sostuvo la mirada de Sarahi con una mezcla nueva de emociones. Ya no había diversión, tampoco burla. Había algo más incómodo, la necesidad de recuperar terreno. Para él, cada segundo sin control era una grieta en la imagen que había construido durante años. Algunos invitados se removieron en sus sillas. Otros cruzaron los brazos. El ambiente había cambiado de forma definitiva. Ya nadie estaba ahí solo para cerrar un contrato.
Estaban ahí porque algo se había salido del molde. Román respiró hondo. Está bien, dijo. Ya fue suficiente. Su voz buscaba firmeza, pero traía cansancio. Si no vas a hablar, vuelve a tu trabajo. No necesito este teatro. Por primera vez el público no reaccionó. Nadie rió. Nadie asintió. El peso de la decisión parecía haber cambiado de manos. Sarai bajó la mirada un instante. No como rendición, sino como quien organiza pensamientos. Luego volvió a levantarla y habló. No he dicho nada, comenzó con voz serena, porque no todo reto merece una respuesta inmediata. El sonido de su voz cortó el aire. No era fuerte, no era temblorosa, era clara. Román frunció el ceño. No estamos en una clase de filosofía, replicó. Es simple. Sarai negó suavemente con la cabeza. No lo es, dijo. Para usted, quizá, para mí no. Algunos invitados se enderezaron. Otros se miraron entre sí. Algo en la forma en que ella hablaba obligaba a escuchar. Usted lanzó una frase, continuó Sarai, esperando una reacción. Risa, miedo, agradecimiento, algo que confirmara lo que ya cree. Román apretó la mandíbula. Y sigo esperando una respuesta. Sarai sostuvo su mirada. Esta es mi respuesta. El silencio volvió a apretar el salón, pero ahora tenía otra textura. Ya no era incómodo, era atento. No acepté ni rechacé, dijo. Porque no vine aquí a entretener a nadie, vine a trabajar. Algunos rostros cambiaron. Una mujer en la mesa bajó la mirada. Un hombre dejó su copa intacta. Román soltó una risa breve, incrédula. ¿Eso es todo? Sarai no se inmutó. No, respondió. Pero es suficiente para empezar. El público ya no estaba del lado de Román. No abiertamente, no aún. Pero algo había cambiado. Ahora escuchaban a Sarai con respeto, no con burla. Román se reclinó en la silla evaluando. Entonces dime, dijo, ¿vas a jugar o no? Sarai respiró con calma. Jugaré, dijo, cuando el juego sea serio. Un murmullo recorrió el salón, más fuerte esta vez. Román abrió la boca para responder, pero se detuvo. Algo en esa frase lo había descolocado. Sarai continuó sin elevar la voz, sin humillarlo. Porque el ajedrez no es un truco ni un espectáculo. Es paciencia, silencio y consecuencias. Román no respondió de inmediato. Y por primera vez desde que comenzó la noche, no fue Sarai quien eligió callar. Fue él. El silencio no regresó. Se transformó. Ya no era una pausa incómoda ni una espera forzada. Era un silencio activo, atento, como si el salón entero se inclinara hacia el centro de la mesa. Román Fuentes seguía callado, algo poco habitual en él, y esa quietud resultaba más inquietante que cualquier estallido. Algunos invitados intercambiaron miradas lentas. Ya no buscaban aprobación en Román, intentaban entender qué estaba ocurriendo. El contrato millonario había dejado de ser lo principal. Todos lo sabían. Román respiró profundo y apoyó la espalda en la silla. «Ya hablas bonito», dijo al fin, «pero sigues sin responder lo esencial». Su tono era controlado, aunque ya no dominante. «¿Vas a jugar o no?» Sarai no respondió de inmediato. No por duda, sino por precisión. Dejó que la pregunta se asentara. «¿Usted cree», dijo finalmente, «que el juego empieza cuando se mueven las piezas?» Román levantó una ceja. «¿Y no es así?» Sarai negó despacio. «Empieza antes», continuó. «Empieza cuando alguien decide si va a respetar al otro o solo usarlo». El murmullo fue inevitable. No escandaloso, pero profundo. Algunos bajaron la mirada. Otros se acomodaron, incómodos con la claridad. Román sonrió, ya no con seguridad, sino a la defensiva. «No exageres. Nadie te obligó a quedarte aquí». Sarai sostuvo su mirada sin dureza. «No», admitió. «Pero usted decidió convertirlo en un espectáculo». Un silencio breve siguió a la frase. Román cruzó los brazos. «Yo ofrecí una oportunidad». «Ofreció ver hasta dónde podía reírse», respondió ella. «Y eso también dice algo». El público empezó a inclinarse, no físicamente, sino emocionalmente. Ya no esperaban humillación, esperaban verdad. Román apoyó una mano en el tablero. «Muy bien», dijo. «Supongamos que tienes razón. ¿Qué sigue?» Sarai miró las piezas, luego a él. «Sigue que entendamos algo», dijo. «Si vamos a jugar no será para que alguien se sienta superior. Será porque ambos aceptamos el mismo riesgo». Román la observó con atención nueva. «No como mesera, no como entretenimiento». «¿Y cuál sería ese riesgo?», preguntó.
Saraí respondió sin titubear. Que usted pueda perder. La frase cayó sin dramatismo, pero con peso. Nadie rió. Román inhaló lentamente, presionando el borde de la mesa. Estás muy segura para alguien en tu posición. Saraí no se ofendió. Estoy tranquila, corrigió. No es lo mismo. El salón contuvo el aliento. Román ya no llevaba ventaja emocional. Entonces dime, dijo, ¿qué necesitas para jugar? Saraí levantó la vista. Respeto, respondió. Y silencio. Román no contestó de inmediato. Por primera vez en la noche, el tablero dejó de ser un adorno. Se convirtió en una posibilidad real. El silencio no se rompió. Cambió de lugar. Ya no estaba sobre Saraí. Ahora pesaba sobre Román Fuentes, sobre su postura rígida, sobre la forma en que sus dedos permanecían apoyados en la mesa sin moverse. Por primera vez en toda la noche, el centro de atención no era su voz, sino su falta de ella. Algunos invitados se removieron con cautela. Nadie se atrevía a hablar, no porque Román lo prohibiera, sino porque algo más fuerte había tomado control, la sensación de que cualquier palabra podría arruinar el momento. Román respiró despacio. Respeto y silencio, repitió. Interesante elección. Su tono era neutro, pero ya no tenía superioridad. ¿Y crees que eso cambia algo? Saraí no respondió de inmediato. No buscaba imponerse, buscaba colocar cada palabra donde debía ir. Cambia todo, dijo finalmente, porque sin eso no hay juego, solo hay humillación. La palabra cayó con peso. No fue dicha con enojo, fue dicha con claridad. El público reaccionó en silencio. Algunas miradas bajaron, otras se fijaron en Román, esperando su siguiente movimiento, como si ya estuvieran mirando el tablero. Román se acomodó en la silla. «¿Sabes?», dijo, «la mayoría habría aceptado sin pensar, o habría salido corriendo». Saraí asintió suavemente. «Lo sé. Entonces, ¿por qué tú no?» La pregunta no era burlona, era real. Saraí sostuvo la mirada. «Porque no todo se gana aceptando», respondió. «Algunas cosas se pierden para siempre si uno lo hace». El salón pareció encogerse. Nadie reía, nadie grababa, todos escuchaban. Román apoyó ambos codos en la mesa. «Estás llevando esto demasiado lejos». Saraí no negó. «Tal vez», dijo, «pero usted lo llevó ahí cuando me convirtió en parte del espectáculo». Un silencio breve siguió. Román observó el tablero. Las piezas alineadas, intactas. «¿Sabes lo que pasa cuando alguien cree que controla el ritmo?», preguntó. «Que se confía». Saraí respondió con calma. «Y cuando alguien cree que no tiene nada que perder, escucha mejor». Algunos invitados intercambiaron miradas. Algo había cambiado definitivamente. Ya no estaban viendo a una mesera y a un millonario. Estaban viendo a dos personas midiendo fuerzas sin levantar la voz. Román soltó el aire despacio. «Muy bien», dijo. «Digamos que acepto tus condiciones». Varias cabezas se levantaron. «Respeto», silencio. Saraí no sonrió, no celebró. «Entonces podemos jugar», dijo. «No antes». Román la observó unos segundos más, como intentando descifrarla. «Eres distinta a lo que imaginé». Saraí respondió sin dureza. «Usted también». El comentario no fue un ataque, fue una constatación. Román pasó la mano por el tablero y acomodó una pieza apenas 1 milímetro, sin iniciar aún la partida. «Una cosa más», dijo. «Cuando esto empiece no habrá marcha atrás». Saraí asintió. «El ajedrez nunca la tiene». El salón contuvo el aire una vez más, porque ya no se trataba de si jugarían o no. Se trataba de quién estaba realmente preparado para perder. El silencio volvió a cambiar. Esta vez se volvió peligroso. Román Fuentes tenía la mano suspendida sobre el tablero, como si el siguiente movimiento no fuera una pieza, sino una decisión capaz de desarmarlo. Saraí permanecía frente a él con la misma calma de toda la noche, aunque algo en su mirada había cambiado. No era dureza, era determinación. Los invitados lo sintieron antes de comprenderlo. Esa incomodidad que aparece cuando alguien está a punto de decir algo que ya no puede retirarse. Román rompió el silencio. «Antes de empezar», dijo, «quiero dejar algo claro. No permitiré que esto se convierta en un drama innecesario». Saraí inclinó apenas la cabeza. «Entonces no debió convertirlo en un espectáculo», respondió. Román frunció el ceño. «Sigues exagerando». «No», dijo ella. «Usted sigue sin escuchar». El salón se tensó.
Román se recargó en la silla. «Habla», concedió. «Parece que llevas tiempo esperando hacerlo». Saraí respiró despacio. No miró al público. Lo miró solo a él. «Usted no me reconoce», comenzó. «Y no tiene por qué. Han pasado años». Román ladeó la cabeza. «¿De qué estás hablando?» Saraí apoyó una mano en el respaldo de la silla. «De ajedrez», dijo. «De promesas, de contratos». Un murmullo recorrió la mesa. Román soltó una risa breve. «Esto ya es absurdo». Saraí continuó. «Yo no aprendí ajedrez para entretener. Fui profesional. Competí. Representé a mi país en torneos internacionales». El silencio fue inmediato. Román negó con la cabeza. «Eso es mentira». «Eso es incómodo», corrigió ella. «No es lo mismo». Las miradas comenzaron a cruzarse. «Su familia», dijo Saraí, «y usted firmaron un contrato conmigo. Prometieron reconocimiento, respaldo y una compensación millonaria». Román se puso de pie. «Basta». Saraí no retrocedió. «No cumplieron nada», continuó. «Usaron mi nombre y mi trabajo. Cuando intenté exigir lo que era mío, ya era tarde. Todo estaba blindado». Román apretó los puños. «Estás inventando una historia conveniente». «Demandé», dijo ella. «Perdí, no por falta de verdad, sino por falta de poder. El salón estaba helado». «Lo perdí todo», añadió. «Carrera, ingresos, nombre, y terminé donde usted me encontró, sirviendo mesas para sostener a mi familia». Román negó. «No te creo». Pero ya no sonó convincente. Los rostros alrededor habían cambiado. No había morbo, había duda. «Nunca pedí lástima», concluyó Saraí. «Solo pedí que el juego fuera limpio». Román la señaló. «Esto es manipulación». «No», respondió ella, «esto es memoria». El silencio cayó con peso. Román buscó apoyo. No lo encontró. Y por primera vez en la noche comprendió algo inevitable. Podía negar la verdad, pero ya nadie estaba dispuesto a reír con él. El silencio no se disipó, se asentó. No fue un silencio incómodo ni expectante. Fue uno definitivo, de esos que llegan cuando ya no queda nada por decir sin que duela. Román Fuentes permanecía de pie, con los puños aún tensos, mirando a un salón que ya no le pertenecía. El poder que solía flotar a su alrededor se había vuelto pesado, casi inútil. Nadie habló. Saraí seguía frente a él, no erguida por orgullo ni encorvada por cansancio. Estaba firme como alguien que ya dijo lo que tenía que decir y no espera aplausos. Román fue el primero en moverse. «Esto no prueba nada», dijo al fin con la voz más dura que antes. «Las palabras no son hechos». Algunos invitados intercambiaron miradas. Ya no asentían automáticamente. Saraí respondió sin apuro. «Nunca quise probar nada», dijo. «Solo quise que dejara de reírse». La frase no fue un golpe. Fue una verdad sencilla, y eso la hizo más difícil de esquivar. Román apretó la mandíbula. «¿Crees que con esto ganas algo?» Saraí negó. «No», respondió. «Ganar no siempre es quedarse con algo. A veces es no seguir perdiendo». El tablero seguía intacto. Ninguna pieza se había movido en toda la noche. Y aún así, todos sabían que la partida ya se había jugado. Román miró el ajedrez, luego a Saraí. «¿Entonces no vas a jugar?» Saraí lo observó unos segundos. «No esta partida», dijo. «Ya no tiene sentido». Un murmullo leve recorrió el salón. No de decepción, sino de comprensión. Román soltó una risa seca. «Siempre supe que esto terminaría así». Pero ya nadie reaccionó. Saraí dio un paso atrás lento, consciente. «Usted dijo algo al principio», añadió. «Que quien pierde vuelve a su lugar». Román levantó la mirada. «Y yo ya estoy en el mío». No hubo desafío en su voz. Tampoco resentimiento, solo certeza. Saraí giró para irse. Caminó hacia la salida sin prisa, sin mirar atrás. Nadie la detuvo, nadie la aplaudió, y aún así, todos supieron que algo había cambiado para siempre. Román quedó inmóvil. El contrato millonario seguía sobre la mesa. El tablero también, pero ya no significaban lo mismo. Porque esa noche, frente a todos, quedó claro algo que Román Fuentes nunca aceptaría en voz alta. No perdió la empresa, no perdió el dinero. No perdió una partida, perdió el control, perdió la risa del público y perdió la última oportunidad de pedir perdón. Y Saraí Franco, sin gritar, sin humillar, sin ganar nada tangible, se fue con lo único que él no pudo arrebatarle jamás:
La dignidad intacta. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Esta historia no fue solo sobre orgullo, poder o palabras, fue sobre dignidad, sobre silencios que hablan más fuerte que cualquier humillación, y sobre lo humano que sigue vivo incluso cuando todo parece perdido. Si algo de esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a darle like, a suscribirte y a comentar desde qué lugar del mundo la escuchaste. Y si mientras la escuchabas, pensaste en alguien, en su lucha, en su silencio o en su fuerza, compártela con esa persona. A veces una historia llega justo cuando alguien la necesita. Si te gustó esta historia, te invito a ver esta que estoy mostrando en pantalla. También te hará reflexionar y te encantará.